Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación. Bueno, pues sobre el 2020 me llamó la atención un libro no sé por qué fue, creo que fue por el nombre. Era un nombre no muy llamativo, no sé, y la gente lo comentaba mucho, pero bueno, no le di más importancia. Y 5 años más tarde me volví a tropezar con ese libro. Creo que fue porque lo escuché en un podcast sobre la persona de la que trata el libro, por casualidad, y me llamó mucho la atención. Y entonces, bueno, empecé a tirar del hilo, como hago otras veces, empecé a tirar del hilo, volví a leer ese libro. La verdad que es un libro que me ha gustado, pero muchísimo, que he disfrutado como hacía tiempo que no leía un libro de este tipo. El libro en cuestión se llama El almanaque de Naval Ravikant. Primero, ¿quién es este tipo, Naval Ravikant? Bueno, pues por resumir mucho la historia, luego en la nota del programa pondré un poco de información sobre él, pero es un tipo que no se puede definir fácilmente. Es un tipo que vive en Estados Unidos, es un tipo bastante polifacético que principalmente se dedica pues a la inversión, a la creación de startups y que, bueno, y tiene cierta presencia en los medios de vez en cuando. Es muy activo en Twitter y tiene una faceta también muy humanística y muy filosófica. Entonces un tipo, que no recuerdo su nombre ahora mismo, ha recopilado en ese libro comentarios que principalmente ha hecho Naval Ravikant a lo largo de su exposición en una gran cantidad de podcasts, porque parece ser que el medio pues le gusta bastante y bueno, pues eso, le gusta contar sus cosas, etcétera. Y es un libro muy interesante porque habla de muy diferentes temas, no únicamente, bueno, principalmente podemos decir que trata sobre inversión, pero también sobre los temas tangenciales como pueda ser temas más filosóficos, pensamiento, meditación, etcétera, que es un poco raro también verlos en un solo libro, pero lo que también me gusta mucho aparte de las ideas que tiene este tipo, digamos, pensador, también un poco la manera de expresarlo. Porque muchas veces cuando te dicen un libro de filosofía, te puedes imaginar un tocho difícil de digerir, pero en este caso lo que se ve es básicamente alguien que ha transcrito sus podcasts, donde lo han entrevistado de una manera que se hace súper amena. Entonces, bueno, no me quiero enrollar más con esto, pero os lo recomiendo. Yo creo que si le echáis un vistazo, te engancha enseguida, porque es una lectura bastante directa. Y creo que es por eso, porque se deriva directamente de sus participaciones en el podcast. Y bueno, también he tirado un poco de la historia de este hombre, de Naval Ravikant, y su familia son emigrantes de la India, llegaron a Estados Unidos, no sé si a Nueva York, probablemente me esté equivocando, y desde pequeño vivió solo con su madre y lo que hacía básicamente era ir al colegio y por la tarde, por diversas inseguridades que tenía pues en su vida, etcétera, se encerraba todo el tiempo en una biblioteca porque parece ser que no hay allí mucha gente, no le iba a molestar a nadie y ahí, bueno, pues durante mucho tiempo se dedicó a leer gran cantidad pues, de libros y luego empezó a participar en una empresa y en otra. También parece ser que tuvo bastante suerte porque era un estudiante bastante aplicado, consiguió una beca para acceder a un colegio bastante importante y luego de ahí saltó a una universidad importante que no recuerdo la que es y luego bueno, también supo aprovecharse un poco del círculo de amigos y de contactos para llegar lejos, pero yo creo que el tipo se lo ha ganado él. Y bueno, entonces el episodio de hoy sobre lo que quería tratar es sobre, bueno, es que hay tantas cosas, ¿no?, que comenta este libro, pero leyéndolo, bueno, pues de vez en cuando por lo típico, subrayo alguna frase, alguna cosa que me llama la atención, pero había una que me hizo, no sé, especial, que me llamó mucho la atención, vamos. Y la frase era la siguiente. Obviamente está traducida, iba a decir trasladada, está traducida al español. La frase en concreto es: redefinirte hasta ser el mejor en lo que haces. Esta es la frase sobre la que voy a tratar el episodio de hoy, porque me ha parecido bastante interesante
Y obviamente si no te pongo un poco de contexto, pues no se entiende un poco, ¿no? Pero él la introduce en una parte del libro donde cuenta un poco cómo ha llegado lejos, dónde ha llegado lejos, su entendimiento de lo que él considera haber llegado lejos y lo que no. Yo me gusta porque es un tipo que al mismo tiempo se le ve no demasiado altivo, no demasiado creído, no sé, tiene cierta credibilidad. Pero me llamó la atención un poco por la frase. Entonces le estuve dando vueltas al tema y bueno, hoy voy a dar un poco pues mi opinión sobre lo que he entendido yo que quiere decir aquí y cómo interpreto yo esta frase y estas ideas, porque me parecen bastante importantes. Creo que son cosas que normalmente pues en el día a día, a este ritmo frenético al que tratamos de hacer las cosas, pues no nos paramos nunca a pensar, pero que si lo reflexionas un poco, te puede hacer cambiar bastante la manera en la que haces las cosas. Pero voy a repetir la frase. La frase es redefinirte hasta ser el mejor en lo que haces. Entonces, bueno, voy a intentar un poco, digamos, desglosarla, abrirla, porque creo que hay mucho significado ahí dentro, ¿no? Entonces, a partir de ahora voy a mezclar un poco lo que pistas que da él a lo largo del libro sobre esta frase y también ya pues opiniones un poco personales que pueden ser más o menos acertadas, pero bueno, esta es mi interpretación subjetiva. Entonces, el primer punto de esa frase, el redefinirte hasta ser el mejor en lo que haces, la primera pregunta sería, ¿qué quiere decir con lo de redefinirse y por qué esto es un elemento clave, ¿no? Entonces aquí podríamos hablar, la interpretación un poco sería de que no es abandonar lo que haces, ¿no? Sino encontrar una nueva forma de aportar valor que quizás no existía antes. Porque a veces el redefinirse puede ser no cambiar completamente la manera de hacer las cosas, pero es quizás un poco realizar un cambio de alguna estructura relevante de lo que estás haciendo, como puede ser un marco mental relevante. Por ejemplo, podemos pasar para una idea determinada, ¿no? De ser ejecutores a ser diseñadores o de ser técnicos a ser pensadores. En definitiva, esto de redefinirse también puede ser en afinar de forma mucho más precisa algo que ya estábamos haciendo, pero de afinarlo, de darle una mayor precisión para convertirlo en algo único. Entonces yo veo un poco estos dos extremos. Luego comentaré varios ejemplos para que se vea un poco claro, ¿no? Pero primero quiero abordarlo de una manera un poco más generalista. Esta especie de redefinición, que insisto, yo creo que en el día de hoy, como vamos tan automáticamente a hacer las cosas, pues muy pocas veces nos paramos no a planteárnosla. Luego vendría la siguiente parte, donde la pregunta sería, ¿qué significa o qué quiere decir ser el mejor del mundo en lo que haces? Y entonces aquí yo creo que tendría que haber un poco de reflexión sobre si merece o no la pena ser alguien único frente a toda la competencia que hay en el mundo en lo que haces, sea eso lo que sea, y también el precio, ¿no?, que está uno dispuesto a pagar. Por otra parte, también está claro que ser el mejor tampoco implica necesariamente una fama. Esto también es un aspecto importante de, yo creo, la filosofía de Naval Ravikant. Ese deja muy poco ver en público por lo que veo. Pero lo que quiere decir que ser el mejor no implica necesariamente esa fama, sino conseguir un encaje óptimo en lo que estás haciendo con eso que quieres, al final, básicamente proporcionar valor. Es decir, el mejor no tiene por qué ser el más visible por lo demás, sino el más alineado con su propósito, y es entonces la propia persona la que sabe realmente que se está alineando más y que al mismo tiempo va a depender mucho del contexto, pero que está proporcionando un impacto real en un entorno concreto, en aquella zona, en aquella comunidad básicamente donde está operando, ¿no? Pero insiste mucho en eso, ¿no? En que esa validación no siempre tiene por qué ser externa, porque uno puede disfrutar ese encaje y no tiene por qué dar muestra de por qué lo está haciendo y demás. Un ejemplo simple podrían ser
cuando nos centramos en ser el mejor del mundo en lo que haces y nos referimos a nichos personales o intransferibles. Algunos ejemplos. Conozco algún caso de alguna bioquímica que sabe narrar muy bien historias para niños. Parecería que se tendría que centrar mucho más en la bioquímica que en narrar historias para niños, pero ha encontrado su propósito en convertirse en una divulgadora de ciencia infantil y ha visto que consigue llegar mucho a los niños y realizarse. En realidad, esto tiene una parte de componente de bioquímica porque quizás si no tuviera ese background, esos conocimientos, esa carrera, nunca hubiera adquirido esa facilidad para contar historias. Pero por lo menos esa parte estaba previa. Y aquí fue cuando esa persona pues se propuso hacer lo mejor de lo que sabía, ¿no? Pasa de contar historias científicas, papers, a convertirlo en una, digamos, transferencia de conocimiento hacia el mundo infantil. Hay muchos otros casos pues, que conozco. También conozco el caso de alguien que se dedica a la música, que ha conseguido un poco mezclar la programación informática para componer luego música en videojuegos experimentales. Y ahí ha encontrado su pasión y como le motiva tantísimo, ha demostrado ser alguien bastante referente pues en todo este campo, ¿no? El tema sería si estas dos personas que estamos comentando, si en algún momento nunca se hubieran planteado continuar siendo los mejores y seguir afinando hasta encontrar su nicho, ¿no? Pero bueno, yo creo que en cualquier caso, esa redefinición, voy a volver a la frase de Naval Ravikant, por si se nos ha olvidado, la frase era redefinirte hasta ser el mejor en lo que haces, ¿no? Pero otro tema relevante sería que esa redefinición, como comentamos, no implica necesariamente que tenga que haber un cambio de identidad. La persona no cambia, sino que lo que cambia es su encuadre o su manera pues, de ver las cosas. Y al final, muy pequeños ajustes en el enfoque, en cómo las mira, las cosas le pueden abrir puertas completamente inesperadas, ¿no? A todo por lo que está haciendo. Básicamente se puede asimilar a la analogía que un escultor puede tener con un bloque sobre... El escultor sigue siendo el mismo cuando recibe un bloque de... No sé con qué material se hacen los bloques de escultura, ¿no? No sé si en mármol o lo que sea. Imagino que a día de hoy hay materiales más sencillos, ¿no? Pero luego es básicamente el escultor el que aprovecha y moldea ese bloque para crear una obra única. Y él sigue siendo el mismo. Ejemplos que ya voy a aterrizar las cosas un poco, porque hasta ahora mismo quizás era un poco abstracto, ¿no? Entonces, algunos ejemplos internacionales que son un poco inspiradores. Aquí tenemos, por ejemplo, hablando de gente que se redefinió muchísimas veces hasta lograr ser el mejor en lo que hacían, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Francis Crick, que no sé si os sonará. Esta persona cambió básicamente, estudió física y estuvo trabajando en investigación militar durante la Segunda Guerra Mundial. Quizás aquí no os suene, pero luego se unió a cierto laboratorio en Cavendish, donde se dedicó a estudiar biología molecular. Tuvo un cambio bastante grande y ahí fue donde trabajó en el descubrimiento de la estructura de la doble hélice. Junto a Watson pues le valió pues, el premio Nobel, etcétera. Pero es que luego más tarde todavía se interesó por la neurobiología y la conciencia y bueno, ha estado dando bastantes saltos hasta desde su punto de vista ver dónde puede aportar más valor al mundo. Luego también tenemos, por ejemplo, Linus Pauling. Los que estéis en química quizás lo conoceréis, con su revolución en la química moderna debido a la teoría de los enlaces químicos, pues luego además también se volcó muchísimo, pasó de la química, parece ser que no le satisfacía del todo, y se volcó muchísimo en la biología, donde propuso modelos que se utilizaron luego para trabajar en el campo de la estructura del ADN. Y luego más tarde todavía participó en temas de desarme nuclear y defendió el uso de la vitamina C en diversas enfermedades. O sea, como veis, sería como un pivotar continuo, pero no por la necesidad de ese pivotar en sí, sino por encontrar un propósito, por continuar uno redefiniéndose hasta ser el mejor en lo que hace
O dicho de otra manera, sería como decir, vale, me estoy estancando aquí. Me estoy estancando aquí porque me estoy estancando si lo estoy intentando hacer lo mejor posible. ¿Qué es lo que tengo pues que cambiar, no? Y bueno, algunos ejemplos también españoles curiosos. Tendríamos, bueno, Francis Mójica, no sé si lo conocéis, es un investigador español que comenzó estudiando ciertos microorganismos en condiciones extremas en las salinas, concretamente creo que fue en Santa Pola, por aquí cerca en Alicante. Y bueno, su investigación permitió luego más tarde dar lugar a la edición génica, a la tecnología CRISPR, que a muchos quizás os suene. Este ha sido un caso bastante típico porque cambió bastante pues, de campo. Y luego un caso menos científico, menos investigador, que quizás os suene también, sería Rosalía, la cantante española. Cómo se redefinió continuamente. Ella empezó en flamenco, básicamente, no sé, 2016, 2017, ahí empecé yo a escuchar sus discos. Era un flamenco con cierto punto modernista, pero que todavía tenía bastante tradición. Y luego consiguió, digamos, comenzó a fusionar el flamenco con el trap, reggaetón y la electrónica. Y bueno, al final ha conseguido alcanzar un reconocimiento global bastante grande gracias a su continua experimentación y a ese, digamos, redefinirse continuamente hasta ser el mejor en lo que uno hace y ahora obviamente la mejor Rosalía posible. Creo que lo ha demostrado bastante. Bueno, pues hay muchísimos más ejemplos, hay muchísimos. Y también nos podemos preguntar, por ir terminando un poco el episodio, una pregunta que quizás lo hemos dicho un poco antes es, ¿tenemos que plantearnos o no? ¿O cómo sabríamos si nos tenemos que plantear si necesitamos redefinirnos? Pues eso ya es cuestión de cada uno, ¿no? Pero yo aquí lo que sí que veo claro es que si uno se estanca en un campo determinado o se encuentra cierta repetición constante o pérdida de interés, obviamente esto puede ser pues, de muchos motivos, ¿no? Pero quizás uno de ellos, en línea con lo que comenta a Naval Ravikant, podría ser que es que realmente no estamos en una zona donde podemos dar lo mejor de nosotros mismos. Entonces quizás estamos en el momento en que nos tenemos que redefinir pues, de alguna manera, ¿no? Esas serían pues las señales. ¿Qué técnicas hay para detectarlo? Bueno, pues también hay muchísimas, pero yo creo que hay un componente introspectivo pues, muy importante. Es decir, podemos hacer un seguimiento, está el journaling, apuntar lo que hacemos en un diario, etcétera. Pueden haber muchas cosas, comentarlo con la gente, recibir un feedback continuo pues, de lo que hacemos. Pero básicamente todo esto va a depender mucho de que nos interese y de que estemos ahí dándole vueltas simplemente pues, a todo lo que hacemos. Yo creo también que luego, bueno, ya si nos planteamos cómo redefinirnos, obviamente cada uno puede tener sus propias recetas, pero mi interpretación sería entre lo que comenta Naval y un poco la experiencia pues, de uno mismo. Yo creo que lo importante aquí es uno hacer un examen, digamos, no sé si decir profundo o relevante para detectar cada uno sus fortalezas únicas. También ese examen lo podemos hacer con los demás, que nos ayuden un poco, pero si nos tenemos que redefinir, también tendremos que explotar nuestras fortalezas únicas. Porque si, por ejemplo, no somos pintores y ahora tenemos que aprender a pintar, ¿no? Puede requerir una inversión de tiempo muy, muy elevada. Puede ser también que quizás es un talento innato que tenemos ahí y es algo que nos motiva bastante. No, pero también todo va a depender del plazo en el que queremos operar. Si queremos ir al corto plazo, y yo creo que también tiene que haber, como digamos, la senda de la mínima resistencia, para que todo pueda fluir, tiene que haber una resistencia mínima. Entonces yo creo que a partir de cierto momento, en la vida adulta, tiene que haber un momento en que nos fijamos simplemente no en aprender más, sino ya en lo que somos, en las fortalezas únicas pues, que tenemos para intentar pues, explotarlas al máximo. Quizás no las estábamos utilizando. Quizás estábamos utilizando cosas que no éramos. Quizás, por ejemplo, una analogía que me contaron una vez, quizás
somos un pez y estamos intentando aprender en bicicleta. Y no era posible. Y quizás solamente teníamos que continuar pues nadando, ¿no? Todo este tipo de cosas. Entonces, hay muchas maneras. Una, la más relevante, sería considerar cuáles son nuestras fortalezas únicas, entender cuáles son, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, probar nuevos formatos donde podemos redefinir esas fortalezas, cómo aplicarlas, etcétera, etcétera. En fin, hay muchísimas ideas. Yo también os recomendaría leer este libro de Naval Ravikant. Yo creo que puede inspirar muchísimo. Pero al final también aquí creo que hay un componente pues de motivación. Esto es un tema también que hemos tratado pues muchísimo en este podcast. Yo he contado muchas veces pues mis historias. Puedo comentar historias parecidas donde he fracasado pues muchísimo. Yo recuerdo, bueno, no lo voy a volver a contar, pero en mi etapa de postdoc fue un poco terrible hasta que logré encontrar ese encaje. Por eso también me he identificado un poco con todas estas historias que comenta pues Naval, porque en el momento en que te das cuenta de que de todas las cosas posibles, de tus fortalezas, aquellas que realmente sabes hacer bien, y si las puedes aprovechar en algo que pueda tener impacto, ahí es donde se produce la magia. Es menos cuestión de ser también inteligente que cuestión de ser persistente y seguir probándolo todo. Entonces, bueno, no quiero insistir más, pero yo creo que al final toda esta frase que comentamos al principio, el redefinirse hasta ser el mejor en lo que haces, no es una cuestión de inteligencia, es una cuestión de saber parar de vez en cuando, saber sentir el vacío un poco y saber que el camino no es subir constantemente y hacer fuerza, sino también a veces afinar y parar un poco y darnos cuenta, ¿no? De cuáles son las cosas donde podemos aportar. Pues nada más. Nada, espero que os haya sido interesante el episodio. En las notas del episodio dejaré el enlace a este libro. Y bueno, y por terminar, un punto curioso. En algún episodio reciente del podcast me han comentado que la introducción al podcast es muy estridente y es poco formal, ¿no? Entonces, bueno, después de darle vueltas, después de también comentar o preguntar por la opinión a los miembros de nuestra comunidad de investigadores en WhatsApp, a la cual te puedes apuntar a través del siguiente enlace: Horacio, con H y con C, horacio-ps.com/comunidad. Parece ser que la conclusión, después de preguntarle a ellos, que me comentan, me sugieren que la corte bastante, que es un poco larga, que a veces puede ser un poco estridente. Entonces, bueno, voy a intentar crear una nueva. También, si tenéis idea, tenéis alguna sugerencia concreta por otros podcasts que escucháis, etcétera, o si queréis participar, si tenéis conocimientos musicales, y hablando de afinar, ¿no? De lo que estamos hablando en este episodio, de redefinirnos hasta ser el mejor en lo que hacemos. Si queréis contribuir a la intro, tenéis conocimientos musicales. Yo ahora mismo, por cierto, estoy reaprendiendo a utilizar estaciones de trabajo musicales, si se pueden llamar así. Estoy con Ableton Live, estoy aprendiendo mucho y me lo paso muy bien. Pero bueno, no me quiero enrollar más. Si queréis participar en la co-creación de la música del podcast, me contactáis, ya sabéis dónde encontrarme, y si no lo sabéis, como escucháis este podcast que es de investigación, seguro que investiguéis un poco y me encontráis. Así que nada, hasta la próxima y bueno, a partir de ahora también voy a decir una cosa en el podcast, que es una frase que cuando la escucho en otros podcasts me parece que es mucho de dar la chapa, pero que ahora he entendido por qué. Y es que la verdad es que ayuda mucho a promocionar el podcast y que llegue más gente, ¿no? Entonces, si estáis en Spotify, iTunes, iVoox, si le podéis dar 5 estrellas, esto hace que luego el podcast, la plataforma lo muestre a más gente y que se escuche más. Y luego al final, pues esto yo creo que beneficia a todo el mundo, ¿no? Así que os lo agradecería muchísimo y nada, hasta otro episodio, nos vemos.